Este es tu canal, Ideas para la Vida by Cami. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quieras que estés, en cualquier parte del mundo. Hoy les traigo, como les estaba explicando, un especial llamado Solo Campeones de la Fórmula 1. Bueno, por fin voy a empezar con el especial, espero les guste. Pongan muchísima atención. Vamos a empezar diciéndoles que voy a darles la trayectoria antes de empezar a competir en la Fórmula 1, nada más. ¿De acuerdo? Porque el resto ya es conocida la historia, o es más fácil encontrar los logros de cada piloto en sus distintas épocas. Pero lo más difícil es encontrar cuáles fueron sus inicios de cada quien. Entonces, eso es lo que les voy a suministrar. Empecemos por el famoso Kaiser. La trayectoria de Michael Schumacher, o Schumacher, como quieran llamarle, antes de llegar a la Fórmula 1. Entonces, el karting, Michael Schumacher comenzó a competir en karts a los 4 años, gracias a la pista de karts que administraba su padre. Ganó su primer campeonato de karting a los 6 años y en 1987 se coronó campeón alemán y europeo de karting. En la Fórmula 3, en 1990, ganó el campeonato alemán de Fórmula 3, destacándose como un piloto prometedor. Participó en las carreras de resistencia. También compitió en el Campeonato Mundial de Resistencia con Mercedes-Benz, lo que le permitió ganar mucho más experiencia en autos más potentes y en circuitos internacionales. Su talento y éxito lo llevaron a debutar en la Fórmula 1 en 1991 con el equipo Jordan, marcando el inicio de una carrera legendaria. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, continuamos con la trayectoria antes de la Fórmula 1 de Ha Chen Rindt. Sus inicios en el automovilismo. Rindt comenzó a competir en 1961, demostrando un estilo de conducción audaz y espectacular que lo hizo destacar rápidamente. Fórmula Junior y Fórmula 2 en 1963 cambió a monoplazas y tuvo éxito tanto en Fórmula Junior como en Fórmula 2, donde se consolidó como un piloto prometedor. También participó en las carreras de resistencia, logrando una victoria notable en las 24 horas de Le Mans en 1965, junto a Masten Gregory y conduciendo un Ferrari 250 LM. Su talento y determinación lo llevaron a debutar en la Fórmula 1 en 1969. Muy bien. Ahora continuamos la trayectoria antes de la Fórmula 1 de Jim Clark. Inicios en rallies y pruebas locales. Clark comenzó compitiendo en rallies y pruebas locales en su Escocia natal, en pruebas de habilidad, aunque su familia no lo apoyaba del todo, su pasión por las carreras, sus amigos eh, lo continuaron apoyando. Carreras en autos deportivos. En 1958, Clark comenzó a competir en carreras de autos deportivos con el equipo
Barden Rey y Vez. Su talento natural llamó la atención de Colin Chapman, fundador de Lotus. Déjenme ver. Borden Reivers, el equipo. Okay. Fórmula Junior. En 1960, Clark debutó en la Fórmula Junior con Lotus, donde demostró su habilidad excepcional al volante. 24 horas de Le Mans, participó en esta icónica carrera en 1959 y 1960, logrando un tercer lugar en la clasificación general. En 1960 debutó en la F1 con Lotus y de ahí en adelante sus logros. Ahora pasemos la trayectoria antes de la Fórmula 1 de Jackie Stewart. Antes de llegar a la F1, Jackie Stewart, conocido como The Flying Scott, tuvo una trayectoria interesante. Inicios en el automovilismo, Stewart comenzó trabajando en el taller de su familia y compitiendo en carreras locales de autos deportivos. Su talento natural lo llevó, o sea, llamó la atención rápidamente. En Fórmula 3, 1963, Stewart debutó en la Fórmula 3 británica con el equipo de Ken Tyrrell. Ganó 7 carreras consecutivas, consolidándose como un piloto prometedor. También participó en carreras de resistencia, lo que le permitió ganar experiencia en diferentes tipos de vehículos y circuitos. Su éxito en estas categorías lo llevó a debutar en la Fórmula 1 en 1965 con el equipo BRM, que significa British Racing después les digo el resto. Bueno, la trayectoria antes de la Fórmula 1 de Alberto Ascari. A ver si me están entendiendo. Alberto Ascari, antes de brillar en la Fórmula 1, tuvo una fascinante trayectoria. Nació en Milán en 1918. Era hijo de Antonio Ascari, un destacado piloto de los años 20. Aunque su padre falleció en un accidente durante un Gran Premio de Francia de 1925, Alberto mantuvo su pasión por el automovilismo. En sus primeros años, Ascari en motociclismo destacó como piloto del equipo Bianchi a los 19 años. Más tarde, hizo la transición a las carreras de automóviles participando en eventos como la Mille Miglia, donde comenzó a ganar reconocimiento. Su carrera se vio interrumpida por la Segunda Guerra Mundial, pero al final del conflicto retomó las competencias, logrando victorias en grandes premios con Maserati y Ferrari antes de la creación oficial de la Fórmula 1. Recordemos que la Fórmula 1 oficialmente fue apareciendo por ahí de 1950 o por ahí. Ahora, la trayectoria antes de la Fórmula 1 de Juan Manuel Fangio. Antes de su legendaria carrera en Fórmula 1, Fangio, conocido como el Chueco, ya había demostrado su talento en el automovilismo.
nacido en Balcarce, Argentina, en 1911. Fangio comenzó su carrera en competiciones locales de turismo carretera en 1938, inicialmente con un Ford V8 y luego con un Chevrolet. En 1940 ganó el Gran Premio Internacional del Norte. Repito, en 1940 ganó el Premio Internacional del Norte, una agotadora carrera, título que lo consagró como campeón argentino de turismo carretera y que este título repitió en 1941, cuya competencia constaba de 9.000 kilómetros. En 1947, con el apoyo del gobierno argentino, Fangio, o Fangio, como le quieran llamar, comenzó a competir en Europa, participando en grandes premios no oficiales y destacándose por su habilidad estratégica y en el volante. Estas experiencias sentaron las bases de su éxito en la Fórmula 1. La trayectoria antes de la Fórmula 1 de Alain Prost. Antes de competir en Fórmula 1, Prost se destacó en karting, donde ganó varias competencias o campeonatos. También ganó el Campeonato Europeo de Karting Junior en 1972. Ganó el Campeonato Francés de Karting Senior en 1974. Debutó en Fórmula 1 en el Gran Premio de Argentina en 1980 con un McLaren Ford, logrando el sexto puesto. Corrió para Renault entre 1981 al 1983. Regresó a McLaren en 1984 como compañero de Niki Lauda. Trayectoria antes de la Fórmula 1 de Ayrton Senna. Espero que les esté gustando este contenido tan interesante. Antes de competir en Fórmula 1, Ayrton Senna compitió en karting y en las categorías inferiores Fórmula Ford y Fórmula 3000. A los 4 años, Senna ya conducía un kart artesanal. A los 10 años, ganó su primer kart tamaño natural. A los 13 años empezó a correr campeonatos oficiales. En 1977 y 1978 ganó el campeonato de karting sudamericano. Fórmula Ford en 1981 ganó el campeonato RAC y Thousand Forest Zone de Fórmula Ford 1.600 centímetros cúbicos. En 1982 ganó el campeonato británico de Fórmula Ford 2000. En 1983 ganó el campeonato de Fórmula 3000. Debutó en la Fórmula 1 por ahí del año 1984 en el Gran Premio de Brasil con el equipo Toleman. Bueno, abandonaría la competencia en la octava vuelta por problemas en el motor. De gran técnica, habilidad y determinación para conducir bajo la lluvia, se convirtió en una leyenda. Vamos con
¿Qué les parece si les digo esta? Ok, rápidamente les voy a decir la trayectoria antes de la Fórmula 1 de Niki Lauda. Esta es una sorpresita que les tenía guardada, ¿verdad? Antes de competir en la Fórmula 1, Niki Lauda corrió en carreras de autos y en la Fórmula 2 británica. En 1968, en su primera carrera, subió en un Cooper y terminó segundo. Su pasión por los autos lo llevó a seguir compitiendo. En la Fórmula 2 británica, en 1972, ganó ese título. Esto llamó la atención de los directores del equipo, debutando en Fórmula 1, cuyo debut fue en 1971 con March Engineering. Corrió en el GP de Austria, en el trazado de Österreich-Ring. Abandonó después de 20 vueltas por la rotura del volante o dirección. En 1973 pagó su ingreso al equipo BRM, que aquí les voy a decir qué significa: British Racing Motors. En esa temporada cosechó 2 puntos con Ferrari. En 1974 se incorporó y obtuvo su primera victoria en Fórmula 1. En 1976 se vivió la contienda legendaria entre Lauda y Hunt. Ok, esta es la otra sorpresa que les tenía guardada. La trayectoria antes de la Fórmula 1 de James Hunt. Antes de que Hunt compitiera en la Fórmula 1, compitió también en la Fórmula Ford y en la Fórmula 3. En Fórmula Ford comenzó a competir en 1969 con su propio coche. Fórmula 3, por su forma agresiva de conducir, sufrió muchos accidentes, de ahí el apodo de Hunt da Shunt. En 1972 se inició en el equipo Hesketh Racing. En 1974 pasó a competir en la Fórmula 1. Debutó en 1973 en el equipo de Lord Alexander Hesketh, en el Hesketh Racing, tras el volante de un March, como le quieran llamar, 731. Resultados. Logró algunos importantes resultados en el GP de Estados Unidos. Su primera victoria fue en Zandvoort, en los GP de Países Bajos de 1975. Resultó campeón de pilotos en 1976 durante su legendaria contienda contra Niki Lauda. Terminó cuarto lugar en 1975 y quinto en 1976. Obtuvo victorias, 33 podios, 10 victorias, 33 podios, 14 pole positions. También fue comentarista de televisión. Ahora sí, vamos a una época más contemporánea y nos vamos a devolver a saber qué fue lo que hizo en la trayectoria antes de la Fórmula 1 de Sebastian Vettel. La última sorpresa que les tengo. Antes de llegar a la F1, Vettel compitió en karting, en la Fórmula BMW y en los World Series by Renault 3.5. Comenzó en el karting en 1995 y ganó varios campeonatos. En la Fórmula BMW en 2003 ganó el campeonato Fórmula BMW
con 18 victorias en 20 competencias. En el 2004 fue campeón de la Fórmula BMW. En 2006 participó en las World Series by Renault 3.5. Vamos a ver. En la Fórmula 3, Euro Series en 2005 y en el 2006. Debutó en la Fórmula 1 en el 2007 como piloto oficial del equipo BMW Sauber en el GP de Estados Unidos. En ese debut, Vettel se convirtió en el piloto más joven en debutar y en ganar puntos. En 2009 fue promocionado desde Toro Rosso a Red Bull. Y ahora, por último, tenemos la trayectoria antes de la Fórmula 1 de Lewis Hamilton. ¿Ok? Atención, por favor, a los ferraristas. Antes de competir en F1, Hamilton corrió en karting, Fórmula Renault, Fórmula 3 y GP2. Comenzó a competir en karting en 1993. En 1995 ganó su primer campeonato. En 1998 se unió al programa de jóvenes pilotos de McLaren y Mercedes-Benz. Ganó el campeonato europeo de karting, el trofeo Andrea Murgati, el Open Masters de Italia. En Fórmula Renault, donde participó también. Participó en Fórmula 3 Euro Series. En la GP2, en el 2006, se unió al equipo ART Grand Prix Series GP2. Ganó el campeonato de su única temporada. Debutó en la F1 en el 2007 con McLaren. En el 2008 ganó su primer campeonato. En el 2013 fichó por Mercedes, donde ganó 6 campeonatos y es uno de los pilotos que ha ganado más competencias de F1. Así es, mis amigos. Esta es la historia de los pilotos, el recorrido que han tenido que completar todos y cada uno de estos magníficos pilotos históricos. Espero que les haya gustado este video, que sea de mucho provecho. Los invito a suscribirse, a darme sus comentarios, a darme sus likes y sobre todo, si tienen alguna sugerencia o algún comentario que necesiten que yo les cumple algún video especial para ustedes, su amiga Camila de Ideas para la Vida by Cami está para su servicio. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Chao.